muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así comienza la historia de un hombre que inició 32 guerras y las perdió todas. La historia de una mujer tan hermosa que un día ascendió al cielo mientras tendía sábanas. La historia de un pueblo donde llovió durante 4 años, 11 meses y 2 días sin parar. ¿Te imaginas vivir en un mundo donde lo imposible sucede todos los días? Donde tu destino ya está escrito antes de nacer. Donde tus errores son los mismos que cometieron tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos. Bienvenidos a Macondo, el mundo mágico creado por Gabriel García Márquez, donde la realidad y la fantasía se entrelazan de formas sorprendentes. Un universo literario que ha cautivado a lectores de todo el planeta desde su publicación en 1967, convirtiéndose en una de las obras más importantes de la literatura mundial del siglo XX y en el pilar fundamental del realismo mágico latinoamericano. Quédate hasta el final, porque descubrirás no solo el misterio de por qué esta familia estaba condenada a 100 años de soledad, sino también cómo evitar que tu propia vida caiga en los mismos ciclos de repetición que atraparon a los Buendía. Porque, aunque ambientada en un pueblo ficticio de Colombia, esta novela nos habla de patrones universales que todos podemos reconocer en nuestras propias familias y comunidades. Te prometo que después de este análisis verás tu propia historia familiar con otros ojos. Esta es 100 años de soledad, la novela que cambió para siempre la literatura mundial y que podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. El fenómeno literario que transformó la literatura. ¿Por qué este libro ha vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo? ¿Por qué sigue fascinando a lectores de todas las edades más de 50 años después de su publicación? ¿Qué tiene esta saga familiar que ha tocado algo profundo y universal en el corazón humano? La respuesta, como descubriremos, reside en la habilidad de García Márquez para transformar lo local en universal. A través de la historia de Macondo, inspirado en Aracataca, el pueblo natal del autor y de la familia Buendía, el escritor colombiano logró capturar la esencia de la experiencia humana, nuestras luchas con el destino, nuestra búsqueda de identidad, nuestros amores y desamores, nuestros logros y fracasos, y, sobre todo, nuestra tendencia a repetir patrones a lo largo de generaciones. Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982, 15 años después de la publicación de 100 años de soledad. En su discurso de aceptación, titulado La soledad de América Latina, el autor reflexionó sobre la realidad de su continente, una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sustenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza. Esta descripción podría aplicarse perfectamente a Macondo, un microcosmos donde se refleja la historia de América Latina, con sus dictaduras, revoluciones, intervenciones extranjeras y transformaciones sociales. Prepárate para un viaje a través del tiempo y el espacio, donde conocerás personajes inolvidables que, aunque viven en un mundo de magia y fantasía, te resultarán extrañamente familiares. Porque los Buendía, con todas sus excentricidades y pasiones, no son tan diferentes a tu propia familia. Sus anhelos, sus temores, sus obsesiones y sus amores son un reflejo de los nuestros. El universo de Macondo y los Buendía, los orígenes, un escape hacia el paraíso. ¿Qué pasaría si pudieras ver tu futuro y el de toda tu familia escritos en un pergamino antiguo? ¿Intentarías cambiar tu destino o acabarías cumpliendo exactamente lo que estaba previsto? Comencemos nuestro viaje a Macondo, un lugar donde lo extraordinario se vuelve cotidiano. Todo empieza con una huida y un miedo ancestral. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, primos entre sí, deciden casarse a pesar de las advertencias familiares. El temor que los persigue es inquietante. Existe la creencia de que los matrimonios entre parientes producen hijos con cola de cerdo. Este miedo al incesto y sus consecuencias perseguirá a la familia Buendía durante generaciones, como un fantasma invisible que nunca los abandona. La noche de bodas, Úrsula se niega a consumar el matrimonio, temerosa de dar a luz a un monstruo. José Arcadio Buendía, herido en su orgullo, desafía a un gallero llamado Prudencio Aguilar quien, bajo los efectos del alcohol, insinúa que José Arcadio no ha podido consumar su matrimonio.
El desafío termina con la muerte de Prudencio, atravesado por la lanza de José Arcadio. Pero el asesinato no queda sin consecuencias. El fantasma de Prudencio Aguilar comienza a aparecer cada noche, primero en el patio, luego junto a una tinaja de agua en la cocina, siempre con su herida abierta en el cuello, intentando lavarse la sangre que no cesa de manar. Esta presencia espectral simboliza la culpa que acosará a la familia Buendía a lo largo de su historia, un recordatorio constante de que el pasado nunca muere del todo. Incapaz de soportar la presencia del espectro y el peso de su conciencia, José Arcadio decide abandonarlo todo y emprender un largo viaje a través de la montaña. No importa dónde vayamos, le dice a Úrsula, lo importante es que no volvamos a Riohacha. Así comienza el éxodo que llevará a la fundación de Macondo. La travesía es ardua y peligrosa. Durante más de 2 años, José Arcadio, Úrsula y un grupo de jóvenes amigos atraviesan la sierra, enfrentando terrenos inhóspitos, enfermedades y desaliento. Muchos abandonan la expedición, otros mueren en el camino. Pero José Arcadio se mantiene firme en su propósito, guiado por su espíritu indomable y su curiosidad insaciable. Una noche, después de años de vagar sin rumbo fijo, José Arcadio tiene una visión que cambiará el curso de sus vidas. Sueña con una ciudad ruidosa, con casas de paredes de espejo. Al despertar, en vez de continuar la marcha, ordena a sus hombres construir un asentamiento justo en ese lugar. Aquí vamos a fundar un pueblo, y le pondremos el nombre de Macondo, declara con la convicción de quien ha tenido una revelación. ¿Te ha pasado alguna vez que un sueño ha cambiado completamente el rumbo de tu vida? Los sueños en 100 años de soledad no son meras fantasías nocturnas, sino presagios, revelaciones, incluso manifestaciones de un destino inexorable. La frontera entre sueño y realidad en Macondo es tan permeable como la que separa a los vivos de los muertos. Macondo nace, así como un pueblo perfecto, una especie de paraíso terrenal donde todo es tan nuevo que muchas cosas aún no tienen nombre. Es un lugar aislado del mundo, rodeado de agua por todas partes excepto por el camino de la sierra. Un sitio donde nadie ha muerto todavía. García Márquez describe Macondo en sus inicios como una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. La imagen evoca un mundo primigenio, un nuevo Edén donde todo es posible. El aislamiento inicial de Macondo no es solo geográfico, sino también temporal. El pueblo existe en un tiempo propio, desconectado del mundo exterior, sin códigos establecidos, sin tradiciones que respetar. Esta condición prístina permite a García Márquez crear un microcosmos donde puede reescribir la historia de la humanidad a su manera. La edad de la inocencia, los primeros años en Macondo son de exploración y maravilla. José Arcadio Buendía es un hombre curioso, casi obsesivo con los nuevos descubrimientos. Se deja fascinar por los inventos que traen los gitanos que visitan periódicamente el pueblo. El hielo, los imanes, la lupa, la brújula, todos estos objetos mundanos para nosotros son verdaderos milagros para los habitantes de Macondo. El patriarca de los Buendía representa la sed humana de conocimiento. Con cada nuevo invento que descubre, José Arcadio ve posibilidades infinitas. Cuando conoce el hielo, queda tan impresionado que concibe el plan grandioso de utilizar ese enorme diamante para construir una fábrica de bloques de hielo en medio del calor tropical. Los imanes le sugieren la posibilidad de extraer oro de la tierra. La lupa le parece el último descubrimiento de los judíos de Ámsterdam. Esta fascinación por los inventos muestra otra dimensión del realismo mágico. La tecnología vista con ojos inocentes parece magia, mientras que lo verdaderamente sobrenatural se acepta con naturalidad. Es una inversión de la perspectiva que nos obliga a cuestionar nuestras propias certezas sobre lo que es normal y lo que es extraordinario. Entre los gitanos destaca Melquíades, un hombre sabio y misterioso que entabla una profunda amistad con José Arcadio. Melquíades no es un gitano cualquiera, ha viajado por el mundo, ha conocido las maravillas de la ciencia, ha muerto varias veces y ha regresado porque no podía soportar la soledad. Su presencia en la novela trasciende el tiempo lineal, ha
apareciendo y desapareciendo a lo largo de varias generaciones como un guardián de la memoria. Melquíades trae inventos maravillosos, pero también algo más valioso, unos pergaminos escritos en un idioma indescifrable que contienen el destino de toda la estirpe Buendía. Estos manuscritos serán una presencia constante a lo largo de la historia, esperando pacientemente a que alguien logre descifrarlos. El laboratorio de alquimia que José Arcadio construye con la ayuda de Melquíades se convierte en el corazón intelectual de la Casa Buendía. Es un espacio de experimentación donde el patriarca pasa días enteros abstraído en sus investigaciones, olvidando incluso sus responsabilidades familiares. Este espacio sobrevivirá a lo largo de los años, transformándose según el Buendía que lo habite, pero manteniendo siempre su aura de misterio y conocimiento prohibido. La estirpe Buendía, el comienzo de una Sara, la familia Buendía, se expande con el nacimiento de 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Desde el principio, se establece un contraste entre los hermanos varones que anticipará las divisiones que recorrerán la estirpe a lo largo de generaciones. José Arcadio, el primogénito, crece para convertirse en un gigante de fuerza extraordinaria y apetitos insaciables. Es impulsivo, carnal, dominado por sus pasiones. Aureliano, por el contrario, es introvertido y reflexivo, con capacidades especiales para la orfebrería, un arte donde la paciencia y la precisión son esenciales. Amaranta desarrolla un carácter obstinado y rencoroso, marcado por una propensión a los celos y a los sentimientos no correspondidos. A lo largo de 7 generaciones veremos cómo los nombres y las personalidades se repiten una y otra vez, como un espejo infinito donde los errores y virtudes se multiplican sin cesar. Los José Arcadios serán siempre hombres de acción, dominados por sus impulsos físicos. Los Aurelianos serán solitarios, meditativos, propensos a la melancolía. Esta repetición de caracteres sugiere un determinismo implacable, como si el nombre que llevas predeterminara tu destino. Y aquí surge la primera gran pregunta que te invito a reflexionar mientras seguimos con esta historia. ¿Cuántas veces has sentido que estás repitiendo patrones de tus padres o abuelos? Piénsalo mientras continuamos. La vida en Macondo cambia para siempre con la llegada de 2 mujeres que alterarán el destino de la familia, Rebeca y Pilar Ternera. Rebeca aparece un día misteriosamente, cargando los huesos de sus padres en una bolsa. Es adoptada por los Buendía, aunque nadie sabe exactamente quién es ni de dónde viene. Con ella llega la enfermedad del insomnio, que más tarde se convertirá en la enfermedad del olvido, una epidemia que amenazará la existencia misma de Macondo. Rebeca trae consigo extrañas costumbres como comer tierra y cal de las paredes cuando está ansiosa, manifestaciones físicas de un desarraigo profundo y una necesidad de arraigarse literalmente a un lugar que le es ajeno. Rebeca será el primer amor de ambos hermanos, José Arcadio y Aureliano, creando así el primer triángulo amoroso de muchos que vendrán en la historia. Su belleza perturbadora y su carácter indescifrable la convierten en un objeto de deseo y misterio, el primero de una larga serie de personajes femeninos cuya sexualidad desafiará las normas establecidas. Pilar Ternera, por otro lado, es una lectora de cartas y adivina que se convierte en amante de los hombres Buendía a lo largo de varias generaciones. Es una figura maternal y erótica a la vez, una mujer libre que vive según sus propios términos en una sociedad progresivamente más restrictiva. Ella es quien inicia sexualmente a los hermanos y quien predice aspectos cruciales de sus destinos. A través del personaje de Pilar Ternera, García Márquez introduce el tema de la predestinación. Sus lecturas del futuro en las cartas son infalibles, aunque a menudo crípticas. Este determinismo fatalista se convertirá en uno de los hilos conductores de la novela, planteando la pregunta de si los personajes tienen realmente libre albedrío o si sus vidas están predeterminadas. La matriarca, Úrsula Iguarán y su lucha contra el caos. Mientras tanto, Úrsula, la matriarca, se convierte en el verdadero pilar de la familia. Es ella quien mantiene unida a la estirpe, quien amplía la casa familiar a medida que crece el número de habitantes y quien vive lo suficiente para ver nacer a varias generaciones. Úrsula es la memoria viviente de Macondo, el ancla que impide que la familia se desintegre completamente.
La longevidad de Úrsula le permite ser testigo de la transformación completa de Macondo, desde sus orígenes idílicos hasta su decadencia final. A través de sus ojos vemos el ascenso y caída de su familia, la llegada del progreso y sus efectos corrosivos sobre la comunidad, las guerras civiles que desgarran el país y el inexorable paso del tiempo que todo lo transforma. Úrsula enfrenta cada crisis familiar con determinación práctica. Cuando su esposo pierde contacto con la realidad, es ella quien toma las riendas económicas de la familia. Establece un próspero negocio de animalitos de caramelo que se convierte en la principal fuente de ingresos de la casa. Esta capacidad de adaptación, de encontrar soluciones prácticas en medio del caos, la convierte en el contrapeso perfecto al idealismo obstinado de su marido. La casa que Úrsula construye y amplía constantemente es una metáfora de la novela misma. Empieza como una estructura simple y se va complicando con el tiempo, añadiendo habitaciones, pasillos, atrios, hasta convertirse en un laberinto donde conviven muertos y vivos, recuerdos y premoniciones. La casa, como la novela, es un organismo viviente que crece, se adapta, envejece y eventualmente sucumbe a las fuerzas de la naturaleza. En sus últimos años, Úrsula pierde la vista, pero esta ceguera física viene acompañada de una clarividencia interior que le permite ver lo que los demás no pueden, reconoce los patrones que se repiten en su familia, identifica los rasgos ancestrales en sus nietos y bisnietos, comprende el círculo vicioso en el que está atrapada su estirpe. «Ya esto me lo sé de memoria», dice con frecuencia, refiriéndose a los comportamientos predecibles de sus descendientes. La muerte de Úrsula, después de más de un siglo de vida, marca el comienzo del fin para la familia Buendía. Con ella desaparece no solo la figura materna protectora, sino también la memoria colectiva que daba coherencia a la historia familiar. Sin Úrsula, los Buendía pierden su norte, su ancla con la realidad, y comienzan a derivar hacia su destino fatal. La autoridad y la política, el coronel Aureliano Buendía un día, la tranquilidad de Macondo se ve interrumpida por la llegada de la autoridad. El corregidor Apolinar Moscote se instala en el pueblo y comienza a emitir decretos y a imponer reglas. Este es el primer contacto de Macondo con el mundo exterior, con la política y con las estructuras de poder que hasta entonces desconocían. La llegada de Apolinar Moscote simboliza el fin de la edad de inocencia de Macondo. El pueblo ya no puede mantenerse aislado, ajeno a los conflictos que desgarran al país. La política, con sus divisiones artificiales entre liberales y conservadores, sus luchas por el poder y sus manipulaciones, ha llegado para quedarse. José Arcadio Buendía, fiel a su carácter, reacciona con indignación ante la imposición de la autoridad externa. «En este pueblo no mandamos con papeles», le dice a Moscote. «Y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningún corregidor porque aquí no hay nada que corregir». Esta resistencia inicial al poder político anticipa los futuros conflictos que enfrentarán los Buendía, especialmente a través de la figura de Aureliano. Aureliano, el segundo hijo de los Buendía, se enamora perdidamente de Remedios Moscote, la hija menor del corregidor. Tiene apenas 9 años cuando la conoce y decide esperarla hasta que tenga edad para casarse. Esta espera paciente contrasta con el carácter impulsivo de su hermano José Arcadio, quien se marcha con los gitanos siguiendo un impulso momentáneo, solo para regresar años después convertido en un gigante tatuado de pies a cabeza. El matrimonio entre Aureliano y Remedios parece ser un breve momento de felicidad en la historia de los Buendía. Sin embargo, la alegría dura poco. Remedios muere de forma inesperada durante su embarazo, dejando a Aureliano sumido en una profunda tristeza que lo llevará por un camino inesperado, la guerra. Con la muerte de Remedios, Aureliano pierde su ancla con la vida doméstica y familiar. El joven tímido que trabajaba meticulosamente en su taller de orfebrería fabricando pescaditos de oro comienza a interesarse por la política. Frecuenta la tienda de Catarino, donde escucha las acaloradas discusiones entre liberales y conservadores. Poco a poco, va formando su propia visión política, influenciado por su suegro Apolinar Moscote, conservador, y por su amigo don Apolinar, liberal. La transformación de Aureliano en el coronel Aureliano Buendía es uno de los arcos narrativos más fascinantes de la novela.
De ser un joven introvertido y soñador, se convierte en un líder militar temido y respetado, capaz de tomar decisiones implacables. Esta metamorfosis refleja cómo las circunstancias externas pueden cambiar radicalmente nuestra naturaleza, llevándonos por caminos que jamás hubiéramos imaginado. El coronel Aureliano Buendía, como pasará a la historia, se convierte en el líder de la revolución liberal contra el gobierno conservador. Durante años, viaja por todo el país organizando levantamientos y liderando batallas. Inicia 32 guerras civiles y las pierde todas. Sobrevive a 14 atentados, 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. Tiene 17 hijos varones con 17 mujeres diferentes, y todos son ejecutados en una sola noche cuando sus enemigos intentan borrar todo rastro de su estirpe. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una persona puede transformarse tanto a lo largo de su vida? El coronel Aureliano Buendía se convierte en un hombre duro y distante, capaz de condenar a muerte a su amigo de infancia. La guerra lo cambia, lo endurece, lo aleja cada vez más de su humanidad hasta convertirlo en una cáscara vacía. Tras años de lucha, el coronel regresa finalmente a Macondo, pero no es el mismo hombre que se fue. Se ha vuelto frío, distante, incapaz de sentir emociones. «Me estoy secando por dentro», le confiesa a Úrsula. Su regreso no es un retorno triunfal, sino el retiro de un hombre quebrado que ha perdido contacto con su propia humanidad. En sus últimos años, el coronel Aureliano se dedica a fabricar pescaditos de oro en su taller, en un ciclo interminable y sin sentido. Cada día fabrica un pescadito, lo funde por la noche y al día siguiente comienza de nuevo. Esta actividad repetitiva y aparentemente absurda simboliza la futilidad de sus esfuerzos revolucionarios, 32 guerras civiles que no cambiaron nada, que no dejaron huella. Transformaciones y decadencia, el progreso y sus consecuencias, la llegada del tren y la compañía bananera mientras Aureliano lucha sus guerras, Macondo crece y se transforma. Se construye una estación de tren que conecta al pueblo con el mundo exterior. Es el tren, dicen los habitantes de Macondo. No hay medicina contra el tren, afirma Úrsula, consciente de que con él llega el fin de la Macondo que ella conoció. El tren trae consigo el telégrafo, el gramófono, el cine, todos estos inventos modernos que los macondianos reciben con una mezcla de asombro y desconfianza. La llegada de estas tecnologías transforma radicalmente la relación de Macondo con el tiempo y el espacio. Ya no es un pueblo aislado, ahora está conectado con el mundo exterior, expuesto a sus influencias, vulnerable a sus conflictos. Pero lo más significativo que trae el tren es la compañía bananera. La llegada de los americanos con su compañía bananera marca el punto de inflexión en la historia de Macondo. El pequeño pueblo idílico se convierte en un lugar frenético, lleno de trabajadores, prostitutas y aventureros buscando fortuna. La economía florece, pero a costa de la explotación de los trabajadores locales y la degradación ambiental. Los americanos viven en un mundo aparte, en su cercado eléctrico con casas que parecen invernaderos floridos, aislados del resto de la población. Esta separación física refleja la división social y económica que la compañía bananera impone en Macondo. Los extranjeros son los nuevos conquistadores, que vienen a extraer riquezas y se van cuando ya no hay nada que llevarse. García Márquez, a través de esta parte de la historia, construye una poderosa alegoría sobre el impacto del imperialismo económico en América Latina. La compañía bananera, inspirada en la United Fruit Company que operó en Colombia y otros países centroamericanos a principios del siglo XX, representa la explotación extranjera de los recursos naturales latinoamericanos. José Arcadio II, uno de los descendientes de la familia, se involucra en la organización de una huelga de trabajadores que termina en tragedia. Miles de manifestantes se reúnen en la plaza del pueblo y son masacrados por el ejército. Sus cuerpos son cargados en un tren y arrojados al mar. Lo más perturbador es que, cuando José Arcadio II regresa a Macondo para contar lo sucedido, nadie recuerda la masacre. Es como si nunca hubiera ocurrido, como si la memoria colectiva hubiera sido borrada. Este episodio está basado en un hecho histórico real, la masacre de las bananeras en Ciénaga, Colombia,
en 1928, donde el ejército colombiano disparó contra trabajadores en huelga de la United Fruit Company. El número exacto de víctimas nunca se estableció oficialmente, y durante décadas el incidente fue minimizado o directamente negado por la historia oficial. Al incluirlo en su novela, García Márquez cumple una función testimonial, rescatando del olvido un episodio trágico de la historia colombiana. La manipulación de la memoria colectiva después de la masacre de las bananeras conecta con otro episodio crucial de la novela, la enfermedad del insomnio y el olvido. La enfermedad del insomnio y el olvido, una metáfora sobre la memoria. Todo comienza cuando Rebeca llega al pueblo con una enfermedad misteriosa. Primero, la gente deja de dormir, lo cual no parece preocuparles demasiado porque tienen más horas para trabajar. Pero luego empiezan a olvidar el nombre y la función de las cosas. La enfermedad avanza por etapas. Primero es imposible dormir, luego resulta difícil recordar la infancia, después los nombres y la identidad de las cosas se vuelven borrosos, más tarde no se reconoce a las otras personas e incluso se olvida la conciencia de la propia existencia. Es una degradación progresiva de la memoria que amenaza con destruir no solo los recuerdos sino también la identidad misma de la comunidad. José Arcadio Buendía, en un intento desesperado por combatir el olvido, comienza a etiquetar todas las cosas. Esto es una vaca, hay que ordenarla todas las mañanas para que produzca leche y la leche hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. Incluso coloca un gran cartel a la entrada del pueblo, Dios existe y punto. Este episodio es una metáfora extraordinaria sobre la importancia de la memoria colectiva. Sin recuerdos compartidos, sin un pasado común, la comunidad pierde su identidad, su cohesión, su sentido. La enfermedad del olvido representa el peligro de la amnesia histórica, tanto a nivel personal como social. Si olvidamos quiénes somos, de dónde venimos, qué errores hemos cometido, estamos condenados a la desorientación y a la repetición. La enfermedad solo se cura con la llegada de Melquíades, quien trae un brebaje milagroso que devuelve la memoria a los habitantes. Melquíades, como guardián de la memoria, salva a Macondo de la disolución total. Su intervención subraya la importancia de aquellos que mantienen viva la memoria colectiva, los narradores, los historiadores, los ancianos que transmiten las tradiciones. Este episodio, aparentemente fantástico, dialoga directamente con la realidad latinoamericana. La historia oficial de estos países ha estado marcada por silencios, olvidos y negaciones. La conquista, la esclavitud, el genocidio indígena, las dictaduras, las desapariciones forzadas, todos estos traumas históricos han sido frecuentemente minimizados o borrados de la memoria oficial. A través de la enfermedad del olvido, García Márquez nos advierte sobre las consecuencias de esta amnesia selectiva. Personajes extraordinarios, Remedios la Bella y Mauricio Babilonia. Entre tantas tragedias y conflictos, hay personajes que parecen flotar por encima de la realidad mundana. Remedios la Bella, por ejemplo, es una joven de una hermosura sobrenatural que camina por la vida completamente ajena a su efecto en los hombres. Su belleza es perturbadora, casi inhumana, y parece traer la desgracia a quienes la desean. Varios hombres mueren por intentar acercarse a ella, cayendo de techos o electrocutados por perseguirla. No es que Remedios sea cruel o calculadora, simplemente existe en un plano diferente, ignorante de las convenciones sociales y las expectativas. Representa una inocencia primordial, una pureza que el mundo corrupto no puede comprender ni tolerar. Un día, mientras tiende sábanas en el jardín, Remedios la Bella comienza a elevarse por los aires y desaparece para siempre en el cielo. Este episodio, uno de los más famosos de la novela, ejemplifica a la perfección el realismo mágico, un evento sobrenatural narrado como si fuera completamente ordinario. No hay explicaciones científicas, no hay cuestionamientos sobre la física de tal acontecimiento. Remedios simplemente asciende, como si el cielo fuera el único lugar adecuado para un ser tan extraordinario. Otro personaje fascinante es Mauricio Babilonia, un humilde mecánico que se enamora de Memé, la hija de Fernanda del Carpio y Aureliano II. Mauricio está constantemente rodeado de mariposas amarillas que lo siguen a todas partes, anunciando su presencia incluso antes de que aparezca.
Estas mariposas amarillas, uno de los símbolos más memorables de la novela, representan tanto la intensidad de la pasión amorosa como su naturaleza efímera. Su romance clandestino con Meme termina trágicamente cuando es descubierto por Fernanda, quien arregla para que un guardia le dispare acusándolo de ser un ladrón de gallinas. Mauricio queda paralítico de por vida, pero de su unión con Meme nace Aureliano Babilonia, quien tendrá un papel crucial en el desenlace de la historia. El caso de Mauricio Babilonia ilustra otra constante en la novela: el amor verdadero rara vez tiene un final feliz en el mundo de los Buendía. Ya sea por las convenciones sociales, la mala suerte o las propias contradicciones internas de los personajes, los amores más intensos acaban en tragedia o separación. Es como si los Buendía estuvieran condenados no solo a la soledad, sino también a perder aquello que más aman. La rigidez vs la exuberancia. Fernanda del Carpio y los gemelos segundo Fernanda del Carpio representa la rigidez y el apego a las tradiciones. Criada para ser reina en un ambiente aristocrático en decadencia, llega a Macondo con sus costumbres refinadas y nunca logra adaptarse realmente a la familia Buendía. Su matrimonio con Aureliano II es un choque de mundos, ella con su religiosidad estricta y sus maneras formales, él con su jolie de vivre, su gusto por las parrandas y su sensualidad desbordante. Fernanda intenta imponer orden en la caótica casa de los Buendía, pero sus esfuerzos resultan inútiles. Su rigidez la aísla del resto de la familia, especialmente de Úrsula, quien a pesar de su edad avanzada sigue siendo el verdadero centro de la casa. La relación entre Fernanda y Úrsula simboliza el conflicto entre tradición impuesta y sabiduría orgánica, entre apariencias y autenticidad. Se casa con Aureliano II, quien junto con su hermano gemelo José Arcadio II representa la cuarta generación de la familia. Los gemelos II tienen una particularidad: aunque idénticos al nacer, desarrollan personalidades opuestas. Aureliano II es festivo, mujeriego y derrochador, mientras que José Arcadio II es serio, introvertido y termina obsesionado con los manuscritos de Melquiades. Esta polaridad entre los gemelos refleja las contradicciones internas de la familia Buendía, como si los impulsos contradictorios que en generaciones anteriores habitaban dentro de cada personaje ahora se hubieran separado en individuos distintos. José Arcadio II encarna la tendencia intelectual y solitaria de los Aureliano, mientras que Aureliano II manifiesta la vitalidad y el hedonismo de los José Arcadio. Los nombres intercambiados sugieren una confusión de identidades desde el nacimiento. Curiosamente, al morir, sus cuerpos son colocados en ataúdes equivocados, como si en la muerte recuperaran sus identidades intercambiadas. Este detalle macabro ilustra la fluidez de identidad en la familia Buendía, donde los patrones se repiten, pero nunca exactamente igual, donde los destinos parecen predeterminados, pero siempre con un elemento de sorpresa o ironía. La decadencia de Macondo y el diluvio. La decadencia de Macondo comienza con la partida de la compañía bananera tras años de explotación. La multinacional, después de extraer los recursos naturales y el trabajo de los habitantes, abandona el pueblo cuando ya no le resulta rentable, dejando tras de sí un rastro de destrucción ecológica y social. Como si la naturaleza quisiera borrar toda huella de esta explotación, un diluvio de proporciones bíblicas cae sobre Macondo. La lluvia dura 4 años, 11 meses y 2 días, sin interrupción. Este diluvio, evocador del relato bíblico del diluvio universal, parece un intento de purificación cósmica, de retorno al estado primigenio. El pueblo queda sumergido, arruinado, olvidado. La casa de los Buendía, antes imponente y llena de vida, comienza a deteriorarse. Las hormigas la invaden, las paredes se agrietan, el jardín se convierte en una selva. La naturaleza recupera lo que le pertenece, borrando poco a poco las huellas de la civilización. El diluvio marca el comienzo del fin para Macondo. Después de la lluvia, el pueblo nunca se recupera completamente. Muchos habitantes emigran, los negocios cierran, las casas se abandonan. De ser un lugar próspero y bullicioso, Macondo se convierte en un pueblo fantasma, olvidado por el mundo exterior, habitado solo por los recuerdos de su antigua gloria. Úrsula, casi centenaria y ciega, sigue siendo el corazón de la familia hasta su muerte. Con su partida,
la casa y la familia pierden definitivamente su rumbo. Los últimos Buendía viven como fantasmas entre ruinas, ajenos al mundo exterior, cada vez más ensimismados en sus obsesiones particulares. La decadencia de Macondo refleja los ciclos de auge y caída que han caracterizado la historia latinoamericana, periodos de prosperidad efímeras seguidos de largos intervalos de estancamiento y olvido. El boom de la compañía bananera, inspirado en episodios históricos reales, ilustra cómo el desarrollo económico impuesto desde fuera, sin respetar las estructuras sociales ni el medio ambiente local, está condenado a crear únicamente espejismos de progreso. El último Buendía y el desciframiento de los pergaminos. Amaranta Úrsula, la última mujer de la estirpe con vitalidad y alegría, regresa a Macondo después de estudiar en Europa. Su regreso trae un soplo de esperanza a la casa en ruinas. Con energía y optimismo, intenta restaurar la vivienda familiar, ignorando que la decadencia de los Buendía es irreversible. Sin saber que son parientes, él es sobrino en segundo grado de ella. Amaranta Úrsula se enamora de Aureliano Babilonia, el hijo ilegítimo de Mauricio Babilonia y Meme. Aureliano ha crecido encerrado en la casa familiar, dedicado al estudio de los pergaminos de Melquíades, aislado del mundo exterior y de su propia historia familiar. Nadie le ha contado sus verdaderos orígenes, cree ser hijo adoptivo. Su pasión es intensa y exclusiva. Se entregan el uno al otro con abandono total, ajenos a la ruina que los rodea, indiferentes al pasado que los une sin que ellos lo sepan. Su amor parece, por un momento, capaz de romper la maldición de soledad que pesa sobre la familia. De la unión incestuosa entre Amaranta Úrsula y Aureliano Babilonia nace el último de los Buendía, un niño con cola de cerdo, cumpliendo así la profecía que atemorizó a la familia desde el principio. El incesto, que siempre se cernió como una amenaza sobre la estirpe desde el matrimonio entre primos de José Arcadio Buendía y Úrsula, finalmente produce sus consecuencias temidas en la última generación. Amaranta Úrsula muere desangrada durante el parto, y Aureliano, destrozado por el dolor, se sume en la desesperación. Confundido y ebrio, abandona al bebé, que termina siendo devorado por las hormigas. Esta muerte atroz del último Buendía simboliza el fin definitivo de la estirpe, devorada por las mismas fuerzas naturales que eventualmente borrarán todo rastro de Macondo. Solo entonces, en su momento de mayor soledad y desesperación, Aureliano logra finalmente descifrar los pergaminos de Melquíades. Descubre que contienen la historia completa de la familia Buendía, narrada con 100 años de anticipación. Los manuscritos no solo cuentan el pasado, sino también el presente y el futuro. Mientras lee, comprende algo aterrador. En ese mismo instante está leyendo su propio final. Descubre que Melquíades no solo había registrado 100 años de historia de la familia, sino que también había profetizado que en el momento exacto en que él terminara de leer esas líneas, un viento apocalíptico barrerá Macondo y la estirpe de los Buendía de la faz de la tierra. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra. Este final circular, donde el último Buendía descubre al mismo tiempo su origen y su destino, completa la estructura mítica de la novela. El tiempo en 100 años de soledad no es lineal sino cíclico, el final estaba contenido en el principio, y toda la historia de los Buendía es un largo camino hacia su inevitable extinción. ¿Te imaginas descubrir que tu vida entera ya estaba escrita? Que tus elecciones, amores y fracasos ya estaban determinados antes de que nacieras. Esta revelación nos lleva a la siguiente parte de nuestro análisis, donde descubriremos por qué esta familia estaba realmente condenada, y lo más importante, cómo podemos evitar caer en la misma trampa. Pero antes de continuar, piensa en esto: cada personaje de los Buendía buscaba algo desesperadamente. José Arcadio Buendía buscaba conocimiento científico. El coronel Aureliano buscaba ideales políticos. Amaranta buscaba venganza. Aureliano II buscaba placer. ¿Y tú? ¿Qué buscas con tanta desesperación que podría estar cegándote a lo que realmente importa? Análisis de la obra El misterio del realismo mágico. ¿Por qué lo imposible parece tan real? Antes de revelar las 3 lecciones más poderosas de 100 años de soledad, necesitamos entender por qué esta historia ha cautivado a millones de lectores en todo el mundo.
que hace que esta saga familiar, ambientada en un pueblo imaginario de Colombia, resuene con personas de culturas tan diversas como Japón, Rusia o Australia. Gabriel García Márquez creó un mundo donde mariposas amarillas siguen a un amante apasionado, donde una mujer asciende al cielo mientras tiende la ropa, y donde una lluvia dura casi 5 años. Lo extraordinario se cuenta como algo cotidiano. ¿Por qué? Porque así experimentamos la vida cuando somos niños, llena de asombro y magia. Y porque muchas veces la realidad latinoamericana ha sido tan extrema que solo puede expresarse a través de lo fantástico. El realismo mágico, del cual García Márquez es considerado uno de los máximos exponentes, no es simplemente una técnica literaria, sino una forma de percibir y representar la realidad. Fusiona lo cotidiano con lo fantástico, lo real con lo maravilloso, sin establecer jerarquías entre estos elementos. Las flores amarillas pueden llover del cielo, los muertos pueden convivir con los vivos, y todo esto se narra con la misma naturalidad con que se describe el color de una casa o el sabor de un plato. El propio García Márquez explicaba que muchos de los elementos aparentemente mágicos de sus historias provenían directamente de su infancia en Aracataca, un pequeño pueblo de la costa caribeña colombiana. Su abuela le contaba historias de fantasmas y sucesos extraordinarios con la misma naturalidad con que hablaba del precio del pan. Esta forma de narrar, donde lo sobrenatural y lo cotidiano coexisten sin contradicción, es la esencia del realismo mágico. Para entender mejor esta técnica narrativa, observemos algunos ejemplos. Cuando García Márquez describe la ascensión de Remedios la Bella al cielo, lo hace sin drama ni explicaciones metafísicas. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer, en el instante en que Remedios, la Bella, empezaba a elevarse. Úrsula, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la Bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las 4 de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Lo extraordinario se narra con precisión de detalles mundanos, el temblor en los encajes, el aleteo de las sábanas, las dalias y escarabajos. Esta técnica tiene un efecto poderoso, nos hace creer en lo imposible porque se nos presenta con la textura de lo real. El realismo mágico no es escapismo ni fantasía gratuita. Es, en muchos casos, la única forma de representar una realidad que desborda los límites de lo racional. ¿Cómo narrar, si no es a través de lo mágico, la magnitud de la violencia que ha asolado a América Latina? ¿Cómo expresar la experiencia de culturas donde lo mítico sigue formando parte de la vida cotidiana? ¿Cómo describir la sensación de un tiempo histórico que no avanza linealmente, sino que parece estar atrapado en repeticiones circulares? A través del realismo mágico, García Márquez logra expresar verdades que escapan a la representación puramente realista. La lluvia de 4 años simboliza el estancamiento de una sociedad. La ascensión de Remedios la Bella representa la imposibilidad de que la pureza absoluta sobreviva en un mundo corrupto. Las mariposas amarillas que siguen a Mauricio Babilonia materializan visualmente la intensidad del deseo erótico. El enigma de los nombres repetidos, ¿estamos condenados a ser como nuestros antepasados? En la familia Buendía, los nombres se repiten generación tras generación: José Arcadio, Aureliano, Amaranta. Y con los nombres se repiten también los destinos y las personalidades. Los aurelianos son solitarios e introvertidos. Los José Arcadios son impulsivos y físicamente imponentes. Esta repetición nos hace una pregunta inquietante: ¿qué tanto de nuestro carácter y destino viene determinado por nuestra familia? ¿Puedes identificar rasgos tuyos que son idénticos a los de tus padres o abuelos? La repetición de nombres en la novela no es solo un recurso para confundir al lector, aunque ciertamente contribuye a crear esa sensación de déjà vu que permea toda la obra. Es una estrategia deliberada para explorar el determinismo familiar, la forma en que los patrones de comportamiento, las virtudes y los defectos, se transmiten de una generación a otra.
Es fascinante observar cómo García Márquez traza estas repeticiones a través de las generaciones. Por ejemplo, tanto José Arcadio Buendía como su bisnieto Aureliano II comparten una naturaleza expansiva y una tendencia a los proyectos grandiosos. Ambos son capaces de pasar años obsesionados con empresas aparentemente sin sentido, José Arcadio con sus experimentos científicos y Aureliano II con su búsqueda del tesoro. Pero la repetición no es exacta. Cada nueva generación añade sus propias variaciones a los patrones heredados. Es como si la familia estuviera constantemente intentando corregir los errores del pasado, pero sin las herramientas necesarias para hacerlo efectivamente. Sin conciencia de los patrones que están repitiendo, están condenados a recrearlos con pequeñas variaciones. Esto nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces has dicho no quiero ser como mi madre/padre solo para descubrirte años después repitiendo exactamente los mismos comportamientos? Los patrones familiares son poderosos precisamente porque son invisibles para nosotros. Como peces en el agua, no somos conscientes del medio en que nadamos. La psicología moderna confirma esta intuición de García Márquez. Conceptos como la transmisión transgeneracional del trauma o los patrones de apego describen cómo las experiencias, comportamientos y traumas de generaciones anteriores pueden afectar a las siguientes incluso sin contacto directo. Estudios con supervivientes del Holocausto, por ejemplo, han mostrado cómo sus descendientes pueden manifestar síntomas de estrés postraumático sin haber experimentado ellos mismos el trauma original. ¿Significa esto que estamos condenados a repetir los errores de nuestros antepasados? García Márquez parece sugerir que, sin conciencia de estos patrones, sin memoria colectiva, sin comunicación genuina, la repetición es inevitable. Los Buendía están atrapados en su destino porque nunca logran verse a sí mismos con claridad, nunca logran romper sus círculos de aislamiento. El laberinto del tiempo, ¿por qué el pasado, presente y futuro se entrelazan? El tiempo en Macondo no es lineal. Los fantasmas del pasado conviven con los vivos, y el futuro ya está escrito en los pergaminos de Melquíades. Esta visión del tiempo refleja cómo experimentamos realmente nuestra vida, no como una línea recta, sino como un tejido donde los recuerdos, experiencias presentes y esperanzas futuras se entrelazan constantemente. La primera línea de la novela ejemplifica perfectamente esta concepción circular del tiempo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. En una sola frase, García Márquez conecta tres momentos temporales distintos: el futuro, el pelotón de fusilamiento, el pasado evocado, conocer el hielo, y el presente implícito de la narración. Este tratamiento del tiempo tiene implicaciones profundas. Sugiere que nuestras vidas no son simplemente una secuencia de acontecimientos, sino una red compleja donde todo está conectado. Un trauma infantil puede determinar decisiones tomadas décadas después. Una profecía puede moldear la realidad hasta hacerla cumplirse. Un recuerdo puede ser más vivo y determinante que la experiencia presente. En 100 años de soledad, el pasado nunca queda atrás completamente. Los muertos siguen apareciendo, conversando con los vivos. Melquíades regresa periódicamente a su habitación, como si el tiempo no hubiera pasado para él. La historia se repite con variaciones, como si estuviera atrapada en un bucle. El tiempo, en lugar de avanzar linealmente, parece plegarse sobre sí mismo, creando capas de experiencias simultáneas. Esta percepción del tiempo refleja tanto la cosmovisión de muchas culturas indígenas americanas, con su concepción cíclica del tiempo, como la experiencia histórica de América Latina, donde ciertos patrones, dictaduras, revoluciones, intervenciones extranjeras, parecen repetirse una y otra vez. También conecta con la teoría del eterno retorno de Nietzsche, la idea de que todos los eventos del universo, incluidas las experiencias humanas, se repiten eternamente en un ciclo infinito. En nuestra propia experiencia, ¿no es cierto que a veces el pasado parece más real que el presente? ¿O que nuestras expectativas sobre el futuro moldean cómo vivimos hoy? García Márquez captura esta verdad humana a través de su narración no lineal.
El tiempo circular de 100 años de soledad también puede interpretarse como una metáfora del determinismo, la sensación de que nuestro destino está predeterminado, que nuestras elecciones son ilusorias. La pregunta que late en el corazón de la novela es si los Buendía podrían haber escapado a su destino o si estaban condenados desde el principio. La verdadera maldición, la soledad del título del libro revela su tema central. Cada Buendía, a pesar de estar rodeado de familia, vive encerrado en su propio mundo interior, incapaz de comunicarse verdaderamente con los demás. Esta incapacidad para conectar la condena a repetir los mismos errores una y otra vez. La soledad en la novela toma muchas formas. Está la soledad de José Arcadio Buendía, atado a un castaño, perdido en su locura. La del coronel Aureliano, quien después de tantas guerras había combatido contra la desesperación terrible de no poder recordar el olor de la guerra. La de Amaranta, quien rechaza a todos los pretendientes y termina tejiendo su propia mortaja. La de Úrsula, ciega y anciana, luchando por mantener unida a una familia que se desintegra. Pero quizás la soledad más devastadora es la incapacidad para comunicarse verdaderamente. Los Buendía hablan, discuten, comparten espacio, pero rara vez logran entenderse profundamente. Cada uno está atrapado en su propia perspectiva, en sus propios deseos y temores, incapaz de tender puentes genuinos hacia los demás. Esta soledad es lo que impide que aprendan de la historia familiar. Sin comunicación auténtica, los errores no pueden convertirse en lecciones. Las experiencias dolorosas no pueden transformarse en sabiduría compartida. Y así, la maldición se perpetúa. ¿Reconoces esta soledad en tu propia vida? ¿Hay conversaciones importantes que has evitado con tus seres queridos? Patrones destructivos que se repiten porque nadie se atreve a nombrarlos. La soledad de los Buendía no es solo una condición existencial, sino también una característica social. Macondo mismo, como metáfora de América Latina, sufre de aislamiento. Al principio está físicamente aislado del mundo, rodeado de pantanos. Luego, cuando se conecta con el exterior a través del ferrocarril, sufre otro tipo de aislamiento, el de ser explotado, incomprendido, utilizado por fuerzas extranjeras que no respetan su identidad ni su historia. Este aislamiento social y cultural tiene paralelos con la historia real de América Latina. La región ha oscilado entre periodos de aislamiento voluntario y forzado, y épocas de integración desigual al sistema mundial. García Márquez, a través de Macondo, explora cómo esta posición marginal en el concierto de las naciones ha configurado la psique latinoamericana. La frase final de la novela, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra, puede leerse entonces no solo como la conclusión de la saga de los Buendía, sino como un comentario sobre el destino de América Latina. ¿Está la región condenada a repetir eternamente sus ciclos de violencia, dictadura y explotación? ¿O existe la posibilidad de romper ese círculo vicioso, de encontrar una segunda oportunidad? Y aquí está la clave para entender las 3 lecciones que cambiarán tu forma de ver la vida: la importancia de la memoria colectiva. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Esta frase atribuida al filósofo George Santayana podría ser el lema de 100 años de soledad. A lo largo de la novela, vemos cómo el olvido colectivo lleva a la repetición de tragedias. El ejemplo más dramático es la enfermedad del insomnio y el olvido que afecta a todo Macondo. A medida que los habitantes pierden la capacidad de recordar el nombre y la función de las cosas, pierden también su identidad y su historia. José Arcadio Buendía, en un acto desesperado, etiqueta cada objeto: esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas. Sin memoria, la civilización misma está en peligro. Pero hay un olvido aún más perturbador: la masacre de los trabajadores de la compañía bananera. Miles de personas son asesinadas por el ejército y sus cuerpos desaparecen en un tren con destino al mar. Cuando José Arcadio II regresa a Macondo para contar lo sucedido, nadie lo cree. La historia oficial niega que haya ocurrido cualquier violencia. Es la manipulación deliberada de la memoria colectiva, el borrado sistemático de la verdad.
García Márquez estaba haciendo referencia a un evento real, la masacre de las bananeras de 1928 en Ciénaga, Colombia, donde trabajadores en huelga de la United Fruit Company fueron asesinados por el ejército colombiano. Durante años, este evento fue minimizado o negado en la historia oficial del país. La novela se convierte así en un acto de memoria, un testimonio literario de lo que la historia oficial quiso borrar. En nuestra vida personal, también enfrentamos el peligro del olvido. Olvidamos los errores de nuestros padres y los repetimos con nuestros hijos. Olvidamos nuestros propios fracasos y volvemos a caer en los mismos patrones. Olvidamos las lecciones aprendidas a un alto costo y tenemos que pagar nuevamente el precio. La memoria, tanto personal como colectiva, es nuestra defensa contra esta repetición trágica. Recordar no es solo un acto de nostalgia, sino un acto de supervivencia y aprendizaje. Como escribe García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla a punto. Investigaciones recientes en psicología familiar confirman esta intuición. Los niños que conocen bien la historia de su familia, incluyendo tanto los triunfos como las dificultades, muestran mayor resiliencia ante los desafíos. Saber de dónde venimos nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde podemos ir. ¿Qué pasaría si dedicaras tiempo a investigar la historia de tu familia? Si preguntaras a tus padres y abuelos sobre sus experiencias, sus errores, sus aprendizajes, tal vez encontrarías patrones que se han repetido por generaciones, y esta conciencia te daría la oportunidad de romper el ciclo. El aislamiento nos debilita. Macondo comienza como un paraíso aislado, una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Este aislamiento inicial parece idílico, pero contiene ya las semillas de la tragedia. El aislamiento geográfico de Macondo refleja el aislamiento emocional de sus habitantes. José Arcadio Buendía funda el pueblo huyendo del fantasma de Prudencio Aguilar, es decir, huyendo de su propia culpa y responsabilidad. Esta huida establece un patrón que se repetirá a lo largo de generaciones. Ante los problemas, los Buendía se aíslan. Vemos este patrón una y otra vez. Amaranta se encierra en su rencor, rechazando todas las oportunidades de amor. El coronel Aureliano regresa de las guerras y se encierra en su taller, fabricando pescaditos de oro que luego funde para volver a empezar, en un ciclo interminable y sin propósito. Rebeca, tras la muerte de su esposo, se encierra en su casa y no vuelve a tener contacto con nadie. Fernanda del Carpio impone rituales y costumbres obsoletas, aislando a la familia del resto del pueblo. Este aislamiento tiene consecuencias devastadoras. Sin la perspectiva que ofrecen las conexiones significativas con otros, los Buendía pierden la capacidad de evaluar objetivamente sus decisiones. Quedan atrapados en sus obsesiones, incapaces de ver alternativas. La neurociencia moderna confirma lo que García Márquez intuyó: el aislamiento social es profundamente dañino para el cerebro humano. Estudios recientes han demostrado que la soledad prolongada puede ser tan perjudicial para la salud como fumar 15 cigarrillos diarios. El cerebro humano evolucionó para funcionar en comunidad, y cuando nos aislamos, perdemos acceso a los recursos cognitivos y emocionales que nos proporcionan las conexiones sociales. La lección es clara: necesitamos a los demás no solo para ser felices, sino para ser sabios. Necesitamos diferentes perspectivas, necesitamos el espejo que nos ofrecen otras mentes para comprender nuestros propios patrones y cegueras. Piénsalo por un momento: ¿cuántas veces has estado atrapado en un problema que parecía no tener solución, hasta que lo compartiste con alguien más y de repente viste un camino que antes era invisible? ¿Cuántas decisiones importantes has tomado en completa soledad, para arrepentirte después? El aislamiento de los Buendía no es tan diferente del que experimentamos en nuestra sociedad moderna. A pesar de estar más conectados que nunca a través de la tecnología, muchos vivimos en burbujas sociales donde solo interactuamos con personas que piensan como nosotros. Creamos nuestros propios Macondos digitales, aislados de perspectivas diferentes que podrían desafiar nuestras convicciones y ayudarnos a crecer.
La conexión auténtica con otros nos salva de nosotros mismos. Nos saca de los laberintos mentales donde podemos quedar atrapados. Nos ofrece nuevas formas de ver y entender el mundo. En resumen, romper el aislamiento es el primer paso para romper los ciclos destructivos. Romper la repetición de patrones destructivos. Si hay un tema que recorre 100 años de soledad de principio a fin, es la repetición de patrones. Los nombres se repiten, los rasgos de personalidad se repiten, los errores se repiten, incluso las frases se repiten. Esta circularidad crea la sensación de un destino inexorable, de una condena que no se puede eludir. Sin embargo, García Márquez nos da pistas sobre cómo romper este círculo vicioso. Los momentos de mayor lucidez en la novela son aquellos en que los personajes logran, aunque sea brevemente, tomar conciencia de los patrones que están repitiendo. Úrsula, en sus últimos años, ciega pero más lúcida que nunca, comprende finalmente la naturaleza circular del tiempo. Ya esto me lo sé de memoria, dice cuando reconoce en sus descendientes los mismos comportamientos que observó en generaciones anteriores. Esta toma de conciencia no llega a tiempo para cambiar el destino de los Buendía, pero nos ofrece a nosotros, lectores, una oportunidad de reflexión. Aureliano Babilonia, al descifrar los pergaminos de Melquíades, comprende toda la historia de su familia y su lugar en ella. Este conocimiento llega demasiado tarde para él, pero nos invita a preguntarnos, ¿qué pasaría si pudiéramos descifrar nuestra propia historia familiar antes de que sea demasiado tarde? La psicología contemporánea ha desarrollado conceptos como el trabajo transgeneracional o la constelación familiar que buscan precisamente esto, identificar y sanar patrones familiares disfuncionales que se transmiten de generación en generación. La premisa es que, al tomar conciencia de estos patrones, podemos liberarnos de la compulsión a repetirlos. La clave para romper con la repetición de patrones destructivos no es simplemente conocerlos, sino desarrollar la capacidad de responder conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Cuando nos encontramos en situaciones que activan nuestros patrones familiares, tenemos la oportunidad de elegir una respuesta diferente, de escribir un final distinto a la historia. Este trabajo no es fácil. Requiere valentía para mirar honestamente nuestra historia familiar, compasión para perdonar los errores de nuestros antepasados y los nuestros propios, y perseverancia para practicar nuevas formas de relación. Pero la recompensa es inmensa, la posibilidad de liberarnos y liberar a las futuras generaciones de ciclos destructivos que pueden haber persistido durante décadas o incluso siglos. ¿Qué patrón familiar estás repitiendo sin darte cuenta? ¿Qué comportamiento que criticabas en tus padres has descubierto en ti mismo? ¿Qué historia familiar estás perpetuando y podrías comenzar a transformar hoy mismo? García Márquez nos muestra que, sin esta toma de conciencia, sin este trabajo interior, estamos condenados, como los Buendía, a repetir los mismos errores hasta que no quede nadie para contarlo. Pero también nos sugiere que la literatura, el arte, la narración de historias, pueden ser herramientas poderosas para esta toma de conciencia. Al leer 100 años de soledad, no solo estamos disfrutando de una obra maestra literaria, estamos utilizando la ficción como un espejo donde podemos ver reflejados nuestros propios patrones y los de nuestra sociedad. Y en ese reconocimiento reside la posibilidad de transformación. El legado de 100 años de soledad en la literatura y la cultura. Antes de concluir, es importante reconocer el impacto monumental que 100 años de soledad ha tenido en la literatura y la cultura mundial desde su publicación en 1967. La novela no solo consolidó a García Márquez como uno de los escritores más importantes del siglo XX, sino que también puso a la literatura latinoamericana en el mapa mundial. Junto con obras de autores como Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad formó parte del llamado boom latinoamericano, un fenómeno literario que transformó la percepción global de la literatura en español. El realismo mágico, aunque no fue inventado por García Márquez, alcanzó su expresión más acabada en esta novela, influyendo profundamente en generaciones posteriores de escritores en todo el mundo. Autores tan diversos como Toni Morrison, Salman Rushdie, Haruki Murakami o Isabel Allende han reconocido su deuda con el estilo narrativo que García Márquez llevó a la perfección.
La novela ha sido traducida a más de 40 idiomas y ha vendido más de 50 millones de ejemplares en todo el mundo. En 1982, García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, reconocimiento que consolidó su lugar en el canon literario universal. Más allá de su impacto literario, Cien años de soledad ha permeado la cultura popular y el imaginario colectivo. Referencias a Macondo, a los Buendía, a las mariposas amarillas o a la lluvia de 4 años aparecen en canciones, películas, series de televisión y otras formas de expresión artística. La novela ha trascendido el ámbito puramente literario para convertirse en un fenómeno cultural global. En 2019, Netflix anunció que producirá una adaptación de Cien años de soledad como serie de televisión, lo que promete introducir esta historia a nuevas generaciones de espectadores. Se trata de la primera adaptación audiovisual de la novela, ya que García Márquez siempre se mostró reticente a ceder los derechos para el cine o la televisión. El impacto de la novela va más allá de lo estético o lo cultural. Cien años de soledad ha cambiado la forma en que el mundo ve a América Latina y la forma en que América Latina se ve a sí misma. A través de Macondo, García Márquez creó un espejo donde el continente pudo reconocer su historia, sus contradicciones, sus sueños y pesadillas. La novela se convirtió así en un espacio de reflexión sobre la identidad latinoamericana y su lugar en el mundo. Llegamos al final de nuestro viaje por Macondo y por la historia de los Buendía. ¿Qué nos queda después de este recorrido? ¿Qué lecciones podemos extraer para nuestras propias vidas? Cien años de soledad es, en muchos sentidos, una novela sobre el fracaso. Los Buendía fracasan en sus empresas, en sus amores, en sus revoluciones. Fracasan, sobre todo, en aprender de sus errores y en romper los ciclos de repetición que los condenan. Pero en ese fracaso hay una lección poderosa para nosotros, los lectores. La última línea de la novela nos dice que las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrían una segunda oportunidad sobre la tierra. Los Buendía no tuvieron esa segunda oportunidad, pero nosotros sí. Cada vez que leemos esta historia, cada vez que reconocemos en ella patrones que también están presentes en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de elegir un camino diferente. La verdadera tragedia de los Buendía no es que estuvieran predestinados a la extinción, sino que nunca desarrollaron la conciencia necesaria para cambiar su rumbo. Vivieron en sus propios mundos aislados, incapaces de comunicarse auténticamente, de aprender de su historia, de ver más allá de sus obsesiones personales. Quizás la lección más valiosa que podemos extraer de 100 años de soledad es precisamente esa, la importancia de la conciencia. Conciencia de nuestra historia familiar y de cómo nos ha moldeado. Conciencia de los patrones que repetimos sin darnos cuenta. Conciencia de nuestra tendencia al aislamiento y de cómo nos debilita. Conciencia, en definitiva, de que, sin esa mirada lúcida sobre nosotros mismos, estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Pero a diferencia de los Buendía, nosotros tenemos la posibilidad de usar esa conciencia para transformar nuestra realidad. Podemos elegir romper ciclos destructivos, sanar heridas ancestrales, crear nuevas formas de relación más auténticas y satisfactorias. Podemos, en definitiva, escribir un final diferente para nuestra propia historia. Al cerrar este análisis, te invito a reflexionar sobre tu propia Macondo, sobre tu propia familia Buendía. ¿Qué patrones reconoces? ¿Qué historias se repiten? ¿Qué ciclos podrías comenzar a romper hoy mismo? 100 años de soledad es mucho más que una obra maestra literaria. Es un espejo donde podemos vernos reflejados, una herramienta para comprender mejor nuestra historia personal y colectiva, y una invitación a transformarla. Es, en última instancia, un recordatorio de que incluso las estirpes condenadas a la soledad pueden encontrar, a través de la conciencia y la conexión auténtica, una segunda oportunidad sobre la tierra. ¿Y tú? ¿Estás listo para descifrar tus propios pergaminos?